Neus, ¿qué tan importante es en el desarrollo de los niños el tema de los pies? Tú verticalizas un niño que no está preparado para verticalizarse. Y encima, para empujarse, tiene que hacerlo con las puntitas de los pies. Hay un riesgo que este niño acabe caminando de puntillas después. Para la maduración del pie es esencial. Como vendarle los ojos, o sea, estás vendando la capacidad que tiene de recibir información del entorno. Luego son estos niños o adultos que no soportan texturas, que no soportan el césped. Niños de 5 o 6 años que te dicen los padres, es que no soporta que le toque la arena, porque no ha recibido el estímulo necesario. ¿Alguna consecuencia mayor a nivel de dolores musculares, Sí. atrofias? Se ha priorizado muchísimo la parte estética, hasta extremos de ver niños pequeños con zapatos con tacones. Chavales que suelen caminar como muy adelantados, es que porque hemos puesto suelas amortiguadas todo un periodo de crecimiento. Lo que necesito es que este pie pueda moverse dentro. Si no lo hace, lo más probable es que tengamos adultos o adolescentes con pies valgos, porque el pie no ha tenido la oportunidad de levantarse. ¿Crees que hay un punto en el cual ya es muy tarde hacer ese cambio, que ya no vale la pena ni siquiera entrar allí? La mayor parte de las lumbalgias, adultos que han pasado por 1000 traumatólogos, resonancias magnéticas, que no hay nada, y muchas veces vienen de descompensaciones por la parte de abajo. Somos más sedentarios, cada vez caminamos menos y cuando lo hacemos lo hemos hecho con zapatos súper inadecuados. Cada vez hay pies más débiles y estamos más dormidos. Neus, ¿qué tan importante es en el desarrollo de los niños el tema de los pies? Es crucial. Es crucial porque el niño es, como sabemos, ¿no? Es inmaduro, pero cuando el pie toca en el suelo, recibe todos esos estímulos del suelo y a través de los mecanorreceptores del pie viajan al cerebro. Y el cerebro les informa de la postura en la que está, el equilibrio, trabajar en propiocepción. Entonces es importantísimo. De hecho, recomiendo leerse un artículo que además es abierto de una podóloga que se llama Isabel Gentil, que es Niños descalzos igual a niños más inteligentes. Y ella recoge, ¿no?, diversa literatura, teoría Piaget, todo, y que al final la conclusión es no debemos limitar el desarrollo del niño por tapar sus pies cuando no lo necesita. Y es un artículo muy interesante que merece la pena leer. ¿Por qué más inteligentes? Yo creo que es un título llamativo, ¿no? Claro. Pero en realidad decía que llega muchísima más información en los pies. Date cuenta que los niños tienen el doble de sensibilidad exteroceptiva, es decir, la sensibilidad que reciben del exterior, en los pies que en las manos hasta los 9-10 meses de edad. Claro. Eso no lo sabía. Sí. Claro, si cubrimos los pies del peque en esta etapa que es vital, cuando las madres me dicen, es que solo pierdo calcetines, es que se quita los calcetines, vamos con el cochecito y se los quita. Digo, es que es como si le vendaras los ojos. Estás vendando la parte que el peque recibe más información del exterior. Entonces, tiene que estar receptivo a estímulos y descalzos. ¿Y qué consecuencias podría tener empezar a cubrirle? Porque es lo que tú dices, me gusta la analogía, es como vendarle los ojos. O sea, estás vendando la capacidad que tiene de Claro. recibir información del entorno. Claro. Muchas veces puede pasar que no integran el reflejo plantar. Luego son estos niños o adultos que no soportan texturas, que no soportan el césped. Niños de 5 o 6 años que te dicen los padres, es que no soporta que le toque la arena, ¿no? Porque no ha recibido el estímulo necesario, no ha integrado el reflejo, que luego es cuando van al fisioterapeuta osteópata pediátrico les dice, bueno, vamos a empezar a poner texturas, todo esto. Y luego está la parte mecánica. Mira, mi profesor de pediatría, yo tengo 43 años, estudié con 23. Tenía un profesor de pediatría que en teoría era un pionero, se llama profesor Albiol, que por cierto murió hace poquito. Pues ahora me doy cuenta del pionero que teníamos. Este señor daba la clase de pediatría y encontré un artículo suyo, también es abierto, se puede encontrar tranquilamente, en que él hablaba de calzado infantil y decía, mirad, a mí me da igual, o sea, me da igual no, o sea, yo no tengo bases estadísticas, no tengo estudios estadísticos, pero sí veo que cubrir los pies en bebés a la larga aporta consecuencias. Y él habla de pies en polichilela, de niños de 3 años, pies débiles, o sea, pies que cuelgan, ¿no? Porque durante toda la etapa que este pie tenía que coger tono y fuerza, la perdía por estar encerrado en zapatos duros, rígidos, que en teoría tenían que ayudar a formar el pie. Y además dice en el artículo, a lo mejor habría que plantearse
quitar el cuero como material noble del zapato, de la suela, y apostar por la goma, que es menos noble, pero que es más flexible, ¿no? Y este señor ya lo decía hacía muchísimos años. Pero la goma está en los zapatos modernos. Ahora Son de sí. goma, Sí, ahora pero son sí. súper rígidos igual. Claro, porque ponen la parte estética por delante, ¿no? Pero, o la parte esta, ¿no? De que que esto también ha hecho una evolución, ¿no? El tener que ayudar a formar el pie del niño influía en eso. Pero él ya observó que los zapatos puestos muy a temprana edad y duros podían provocar problemas mecánicos, ¿no? De pies débiles, completamente débiles. Y es curioso porque cuando le empiezas a poner los zapatos a los niños, pasa también con los perros. No son capaces ni siquiera de caminar porque Claro. es algo extraño. Al final estás atrapando esa estructura que es súper móvil además, por la Ujú. cantidad de articulaciones, en algo rígido que no tiene flexibilidad, que no tiene ni siquiera la capacidad Claro. de transmitir toda esa información. ¿Por qué Bu- crees que tenemos que recibir esa información del suelo? Claro, es que a eso iba, ¿no? Cuando le pones un zapato a un niño, los estudios dicen que por más respetuoso que sea este zapato, va a interferir en la marcha del niño, sí o sí. Porque la suela es una interfaz entre el pie y el suelo y va a limitar los estímulos. Se han hecho estudios que se ha visto que a suelas más rígidas, el niño tiene que estar apoyado con los dos pies más rato para recibir la información, para poder seguir caminando. Cuanto más flexible es la suela, el niño más pronto recibe la información que le dice, oye, estás así, con los dos pies, suela un poco irregular, ¿no? Le da toda la información y avanza. Tiene que estar menos tiempo apoyado con una suela más flexible. De ahí que cuando ponemos zapatos a niños, de repente empiezan a caminar como patitos, por más respetuoso que sea. Pero cuanto más rígido es el zapato, más dificultamos, ¿no? Entonces, ¿en qué momento sería lo ideal ponerle o empezar a ponerle zapatos a un niño? Hay que poner zapatos. Mira, la definición de zapato es, ¿no? Elemento que se utiliza como protección del pie. El pie se protege cuando se usa y solo cuando hace falta. Entonces, se pondrán zapatos a un niño cuando este niño empieza a caminar. Se considera que un niño camina cuando es capaz de dar 10 pasos por sí solo sin caerse. No sirve que vaya arrastrando la silla, no sirve cogido el dedito de papá, no sirve a desplazamientos laterales en una mesa, porque esta es otra. El niño se apoya en una silla, ¿no? Hace un desplazamiento lateral y ya viene. Digo la abuela siempre o el abuelo porque es así, pero bueno, cualquiera. Es la que le da dulce, la que le pone los zapatos, Todo, la que hace todo lo más. todo. Y te viene y te dicen, ponle zapatos que se arrancará a caminar, ¿no? Si le pones zapatos ahora, arrancará a caminar. Y siempre digo, no, que tarde más, ¿qué más da, no? Entonces hay que poner zapatos cuando camina. Y luego, cuando camina, cuando empieza a caminar, hay que ponerle zapatos cuando hace falta. Por ejemplo, para mí, la escuela infantil, para mí, simplemente es una extensión del comedor de nuestra casa, porque son Claro. bebés que están en un entorno súper controlado. Y todos con zapatostes allí. Si es que no lo entiendo. Entonces, para mí deberían ir descalzos todo el día, excepto de hacemos actividad o vamos a un parque, es que los parques hoy en día no sabemos qué hay, ¿no? Vale, entonces sí, podemos cubrir el pie del niño, ¿no? Porque no sabemos qué vamos a encontrar. Pero si no, el niño lo máximo descalzo. Claro, si es un ambiente controlado que tú sabes que es seguro, Claro, puede estar el niño perfectamente sin ningún tipo de zapatos. claro. Por ejemplo, en las mismas escuelas infantiles tienen normalmente, o muchas, tienen una parte de huerto, ¿no? Y te dicen, trae zapatos para cuando salgan al huerto. Y pienso, qué pena. El mejor momento para estar descalzo. Claro, si es que con la tierra todo, es como mis hijos al colegio, ¿no? Van a una escuela de un pueblo, es rural, hay césped, hay tierra, ¿no? Y llueve y salen impolutos, salen limpios. ¿Por qué no salen? Porque ha llovido y hay barro. Y digo, hombre, si llueve yo entiendo que no pueden ir los niños mojados, pero si ha llovido y hay barro, ¿en serio? ¿Vas a meterlos todos en un gimnasio? Pues no hay forma. Pues así. Yo los quitaría los zapatos a todos y ala. Sí, es el mejor momento porque además así entrenas también el sistema inmune, Claro, haces grounding, o sea, hay muchos más beneficios que no únicamente el de pies descalzos. claro. Sí, sí. Tú has hablado de la
de la caminadora, la Ujú. andadera. ¿Cuál es el problema de empezar a utilizar? Yo ahora mismo intenté recordarlo cómo se llamaba en Venezuela. Ah, Ustedes le dicen en España el taca-taca, taca, taca. que es este aparato donde va el niño como guindando, Sí, va como encajado. sostenido, Ujú. claro, y solamente se desplaza con el Con, impulso de los pies. sí. ¿Cuál es el problema de utilizar eso en los niños? Eso hay dos cosas. Por una parte, la cantidad de accidentes domésticos que provoca, que de hecho en muchos países está prohibido por eso, por la cantidad de accidentes, porque los niños acceden a sitios que no accederían sin este artilugio. A veces cuando lo venden te dicen, no, pero que no pueda pasar por las puertas ya. ¿Que vas a modificar la puerta o es muy difícil? Y hay una parte y accidentes graves, traumatismos craneoencefálicos, ¿no? Cosas graves que se deben evitar. Y luego está la parte mecánica. Tú verticalizas un niño que no está preparado para verticalizarse, ¿no? Porque por sí solo no lo haría. Y encima, para empujarse, tiene que hacerlo con las puntitas de los pies. O sea, no recibe ni el estímulo que debería de recibir y encima está integrando desplazarse de puntillas. Hay un riesgo que este niño acabe caminando de puntillas después. Por no hablar que la parte del arnés que recoge al niño es como si fuera una mochila de porteo colgona. No es anatómica, no respeta las caderas. ¿Sabéis que cuando hacemos porteo, la mochila de porteo de los bebés debe ser anatómica? Es decir, que mantenga el ángulo de la cadera en W. Ah, vale, eso no lo sabía. Sí, sí. El porteo debe ser con mochilas ergonómicas también que permitan que la cadera esté en W y no tire la cadera. Entonces, en estos tacatacas aquí se pierde absolutamente todo. Es como una colgadera. Entonces, Y también. además creo que le quitas el impacto o sea, el impacto, la acción de la gravedad, ¿no? Porque es un tema como lo que sucede con los astronautas, que le quitas la gravedad, pues obviamente pueden perder densidad ósea, en el caso estoy hablando de los astronautas, Ah, que sucede también, por ejemplo, en ciclistas. mm, Le quitas el impacto que hay de una carrera, puedes estar trabajando la parte muscular, pero no estás ejerciendo el impacto el que impacto. tiene sobre los huesos por la acción de la gravedad. Claro, claro. Y, y eso más adelante, a lo mejor lo hablamos más adelante, pero eso, por ejemplo, del impacto, tiene mucha importancia también el calzado que le ponemos a un niño, ¿no? ¿Por Es qué? porque hace unos cuantos años para aquí se puso bueno, y de hecho lo sigue haciendo, hacer las zapatillas de runners en miniatura, ¿no? Y tú ves bebés y Sí. niños, hasta adolescentes, con estas suelas, ¿no? Que son blanditas, ¿no? Claro, el calcáneo, que es el hueso del talón, coge consistencia por la ley de crecimiento de Wolff, ¿no? De cuanto más impacto, más consistencia coge el calcáneo. Y resulta que estamos toda la infancia quitando este impacto con una suela amortiguada. Y se están viendo niños de 10, 12 años con talones súper delgaditos, como les llamamos aperados, ¿no? Y que Ah, con caminan. el hueso del talón súper delgado. Sí, 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 como que le falta impacto. Y que suelen caminar, son chavales que suelen caminar como muy adelantados. Es como que todo va hacia adelante, porque hemos puesto suelas amortiguadas y con drop todo un periodo de crecimiento. ¿Cuáles son los principales errores, más allá de estos que has mencionado, que cometen los padres al elegir los zapatos de los niños? Mira, cuando son pequeños, claro, ahora con la divulgación ha cambiado, pero cuando son pequeños, el pensar que debe utilizarse un calzado que ayude a la formación del pie del peque, que es lo que se ha vendido hasta ahora, ¿no? Es que si no va a caminar mal, va a ser cojo el niño. No hay pensar que hace falta algo externo para que un peque se desarrolle. Oye, no, vamos a confiar en la naturaleza que es sabia, ¿no? Entonces no hace falta eso. Cuando son pequeños y cuando son mayores, priorizar la estética por encima del bienestar, ¿no? Son niños que ya tienen capacidad de decisión o al menos, ¿no? Ven a otros compañeros y parece como que en otras áreas estás más. Por ejemplo, si tu hijo te dice, voy a comer 2 donuts cada día, quiero comer 2 donuts, vas a decir no. En cambio, con el calzado no son tan estrictos. Y yo creo que hay estos dos grandes errores, de pequeños y de mayores. ¿Por qué crees que no le damos importancia al tipo de calzado? De pequeños se les da, pero cuando son mayores yo creo que se pierde. Es como que
No sé, no sé, no sabría decirte el por qué, es como que se ha priorizado muchísimo la parte estética, hasta extremos de ver niños pequeños con zapatos con tacones, ¿no? Pero yo siempre he tenido la duda de en qué momento apareció esa necesidad de ponernos zapatos estrechos en la punta. Porque es curioso, cuando tú ves la forma del pie de un niño, suele ser más ancho al frente y, bueno, tiene una forma particular, ¿no? Y ves el pie de un adulto o el zapato de un adulto, o puedes ver la huella, tú que vives en la playa, cuando ves la Sí, huella de un adulto, más bien el pie en la punta es triangular. sí, Entonces, ¿en qué momento se nos ocurrió de claro. que los zapatos tenían que ser en punta y que se veían mejor un zapato en punta que un zapato con la forma del pie, con la forma natural del pie? Claro, no lo sé exactamente la época, pero sí que es verdad que, según tengo entendido, que fue cuando empezaban a ir con los caballos, ¿no? Para meter el pie en el estribo. Creo que me suena algo así. Eso lo sabrá muy bien Rubens, creo. Pero creo que empezó así. Igual como el tacón también, ¿no? Para que encajara y luego ya se quedó como que estilizaba y así. Y a lo largo de la historia, sí que es verdad que con los años las formas de los bebés siempre se han mantenido más anchitas, eso lo han respetado, pero después, una vez ya se considera Sí. que ya no es bebé, han empezado a ser más estrechas. Lo de la punta más, punta menos, ha ido variando con los años. Hace unos años se llevaban los zapatos de tacón con una punta finísima, que ahora están variando. Y aquí yo creo que entra la parte de moda, la parte estética y la parte más de tendencias. Es porque es curioso de que lo que tú decías, que en los zapatos de los niños todavía se ve que mantienen la forma del pie, pero llega un momento en no sé en qué edad que ya te empiezan a poner los zapatos Sí, en punta. de hecho, cuando ahora casas comerciales importantes, ¿no? Cadenas importantes, han empezado a poner barefoot en las etiquetas, ¿no? Y hablar de calzado respetuoso, em, lo hacen hasta la talla 25 o 27. ¿No? ¿Eso qué edad es más o menos? Por tener una Depende referencia. mucho del niño, Claro. pero sí, suele ser, ¿qué te diría? 3 añitos, Ah, ¿no? vale, muy pequeño. Sí, sí, muy pequeños. Y depende de qué niños ni eso, ¿eh? O sea, es que no llegan. Claro, la variabilidad es muy amplia, ¿eh? De números de zapatos, la variabilidad es brutal. Pues estas casas, las padres me dicen, ¿pero por qué hasta el talla Claro. 25? Porque tienen que abrir hormas nuevas. O sea, es decir, Ah, ellos a partir de estas tallas ya no tienen hormas anchitas, las tienen cerradas. Claro, abrir una horma nueva, cambiar toda la fabricación, que yo pensaba que en grandes superficies sería más fácil, pero por lo que se ve es muy complejo. ¿cómo en grandes superficies? ¿A qué te refieres? Grandes cadenas Ah, comerciales. vale. Sí, porque me Grandes imagino que implica cambiar toda la línea de producción Claro. para una talla en específico. ¿Y cuál es o cuáles son las consecuencias de empezarle a poner desde tan pequeño? No sabía que era tan pequeñitos que ya se le empezaba o sea, la forma del zapato cambiaba. ¿Cuáles son las consecuencias de empezar de tan pequeñitos a cambiarle la forma del pie? Pues mira, la principal consecuencia es que cuando tú pones un zapato que no es adecuado ni a la forma ni a la funcionalidad del pie, el típico zapatito que vemos de moda, automáticamente este pie deja de trabajar. Deja de trabajar. La musculatura intrínseca del pie deja de trabajar. Un bebé va a tener un pie plano y valgo, es decir, cae hacia adentro, ¿no? Porque es así, porque evolutivamente es así, es blandiblu que llamamos, y este pie hace así, 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 hasta los 8 años que tenemos un pie formadito. Claro, que va levantando el arco, ¿no? Va levantando el arco. Para la maduración del pie es esencial el movimiento y no hay más. Para corregir, o sea, para que el pie haga así, no necesito un zapato que con el niño de 3 años lo levante. Y no necesito una plantilla que tenga un bulto aquí para formar el puente. Lo que necesito es que este pie pueda moverse dentro. Si no lo hace, lo más probable es que tengamos adultos o adolescentes con pies valgos, porque el pie no ha tenido la oportunidad de levantarse. Claro. ¿Y qué pasa? Que esta caída lleva consigo todas las patologías. Juanetes, tendinitis del tibial posterior, fascitis plantar, no es todo como una cadena.
Pues es que mis hijos han llevado todos estos zapatos y ninguno tiene juanetes y no tienen pie valgo. Digo, bueno, sí, y hay gente que tiene muy malos hábitos toda la Claro. vida y no le pasa absolutamente nada. Y hay gente que a lo mejor se cuida muchísimo y le sale eso. Bueno, pues oye, si el riesgo siempre está, pero podemos minimizar, ¿no? Y eso es muy claro. O sea, si tú no permites que el pie trabaje, el pie no va a madurar. ¿Y en qué sería lo ideal entonces en esa transición? Mantener el zapato barefoot Claro. desde los 3 años hasta el resto de la vida, entiendo, ¿no? Exacto. Es decir, el niño empieza a caminar, porque aquí hay otra cosa. La gente entiende la evolución del niño como que primero hace la croqueta, ¿no? De bebé hace la croqueta, Ah, luego se sienta, luego gatea, luego camina, luego corre. Eso todo el mundo tiene claro. Pero la gente piensa que el niño empieza a caminar y ya camina normal. Y no. En la marcha hay una evolución, una clara evolución en la marcha. Está la adquisición de la marcha y la maduración de esta marcha. Los niños adquieren la marcha hasta los 3-4 años, donde el sistema nervioso trabaja a tope y es gran parte responsable de esta evolución de la marcha. Y a partir de los 4 está la maduración, hasta los 7, que se considera que un niño tiene la marcha ya madura, ¿no? Semejante a un adulto. Y en esta maduración de la marcha es como que el sistema nervioso ya no trabaja tanto y la maduración se debe más al crecimiento en la longitud de las extremidades. Y la marcha varía pues en cuanto a la cadencia del paso, todo. Claro, las necesidades de un niño hasta 3-4 años a lo mejor son diferentes de las de los 4 a los 7. Lo ideal es que un niño pueda llevar un zapato barefoot siempre y debe llevarlo. Pero hasta los 3 o 4 años, siempre digo, la suela que tenga 3 milímetros, que sea súper fina, que el zapato sea un chicle. Y a partir de los 4, sí, alguien me dice, he encontrado el zapato perfecto, la puntera perfecta, no tiene contrafuerte, pero la suela mide 0,8. No pasa nada. No pasa nada porque el estímulo ya no es tan necesario como antes. Pero quiero que el pie siga trabajando igual, ¿no? Entonces, en la fase de maduración de la marcha, además, hay movimientos bruscos de los niños, ¿no? Son más potentes, juegan a otras cosas. Y sí que es verdad que el zapato, que sea barefoot, pero que la suela recoja hacia arriba. Es como que se llama suela de caja. Es decir, que la suela suba hacia arriba, que son las marcas, todas las marcas barefoot son así, todas. que te generan como una especie de protección, dices tú, ¿no? Eso mismo, que ante un desplazamiento lateral no se va a ir el pie. ¿Vale? Y en el caso de los deportes, porque veo que en los deportes tradicionales, Sí, para las niñas del ballet, zapato en claro, punta y súper, súper rígido. En los varones el fútbol, claro. zapatos en punta. ¿Cómo haces en el caso de los deportes? Claro, es un problemón. Cada vez hay más marcas que están desarrollando ahora calzado específico para deportes específicos. Pero todavía no están y todavía no sabemos cómo va a ir. Porque, por ejemplo, yo hablo con compañeros que se dedican al deporte y te dicen, no, es que a lo mejor en fútbol, cuando el mediopié no está muy sujeto y los dedos no están apelotonados, hay un aumento de riesgo de fractura de algo, ¿no? Los tacos son necesarios porque como no te claves en el suelo, resbalas. Entonces, claro, los deportes tienen la particularidad de unos gestos muy específicos que a lo mejor requieren de determinadas características. En básquet estamos viendo ya que ya el zapato ya no sube por arriba del Sí. tobillo, ya son bajos. Ya he visto zapatillas de básquet sin las típicas cámaras de aire. Va evolucionando, pero falta muchísimo. Yo he visto que mucha gente justifica el uso de zapatos deportivos como los que tú dices en punta, sobre todo en el mundo del fútbol, por un tema de eso, de protección, de eficiencia, pero ¿cómo justificas cuando ves luego, te vas a un barrio en Brasil y están todos jugando descalzos? Ya. Todos. Sí, 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 Y ahí no hay fracturas, no hay lesión y son incluso igual de habilidosos que luego en cancha. sí. O sea, ahí es cuando te das cuenta que yo creo que no hay justificación para sostener el modelo que hemos estado utilizando y que podríamos volver a algo que sea mucho más respetable con la anatomía del pie. Sí, de hecho hay casas comerciales que han sacado ya, por ejemplo, zapatos de fútbol sala respetuoso. Ah, no sabía. Qué Sí, buena. para niños, ¿eh? Qué De buena. momento. Claro, porque era lo que te decía, te metes en un barrio en Brasil, Ah. en una favela, y los vas a ver a todos jugando descalzo. Y puede ser en
en campos de tierra, en campos de asfalto, de lo que sea. Mm. Y están todos descalzos. Sí, yo creo que si se estudiara y se viera. De hecho, hace poco nos salió una imagen de Cristiano Ronaldo entrenando físico con barefoot, ¿En ¿no? serio? No Sí, sabía, la voy a buscar. sí, Qué creo que bueno. sí, me pareció verla. Y, y dices, bueno, algo está cambiando, algo está Bueno, cambiando. hace poco se le vio también que viralizó a Sergio Ramos, que ya viene haciéndolo hace un montón, Mm, de hacer grounding antes y Sí, después de los partidos. Entonces y yo Luis creo que, Enrique, ¿no? claro que lo hacía con el equipo además. Sí, y Sí, que le bajaron las alergias. yo Súper creo que bien. algo por allí, sobre todo este tipo de deportistas como de muy alto nivel, que están siempre pendientes de las tendencias. Exacto, Yo creo que si uno de ellos lo impone, va a ser mucho más fácil la transición. sí. Y luego harán falta muchos estudios. Yo imagino que para implantar un Claro. nuevo modelo de zapatilla harán 1000 estudios con sensores, ¿no? Cómo sufre este tendón, cómo sufre el otro. Yo creo que hace falta mucha evolución para esto, pero bueno, que empiece el cambio de mentalidad ya es muchísimo. Es muchísimo. Y como, volviendo un poco atrás al tema de los taca-taca, tú hablabas también de las andaderas. De hecho, Sí, antes de entrar en la entrevista me dijiste que eso también iba fatal. ¿Por sí. qué, por qué va mal el ponerle una andadera al niño para que aprenda? Claro, una cosa es un bebé que si ya se pone de pie, coge la silla del comedor y la arrastra. Es difícil arrastrarla, Claro, muchas veces tiene que sacarla y volver. No pasa nada, porque hay padres que me dicen, ¡ay, pero mi hijo hace esto! No pasa nada. ah, Otra cosa es la típica andadera con lucecitas, con las ruedas, ¿no? Con colores, que lo que hace es llamar al niño. Cuando el niño no tiene la marcha madura, es decir, todavía no incorporado, ponerse erguido y caminar, le pones un elemento que lo que está haciendo es adelantar. Bueno, la imagen de un niño caminando con esto, ¿qué es? Es que es sí. así, adelantado. Claro, porque encima se le va hacia adelante y tiene que más bien intentar no Claro, caerse de boca. totalmente. Entonces lo que estás haciendo es cambiar el centro de gravedad del niño y en lugar de acelerar que el niño camine antes, lo que estás haciendo es enlentecer el aprendizaje de la marcha porque le estás complicando la vida al niño. ¿Sabes qué me he dado cuenta? Que he visto muchos niños en la calle, perdón, caminando en punta. Ujú. ¿Eso debido a qué es? Eso puede ser por muchas causas. Cuando un niño de más de 3 años acude en consulta, que camina de 3 años y medio, camina en puntillas, em, el protocolo dice que tiene que ir a neuropediatría, ¿no? Y neuropediatría descarta cualquier afectación que pueda haber, que no hay que por qué ser una afectación gravísima ni nada, Claro. ¿no? Y luego están los factores externos. Niños eso, que tacatacas, aquellos columpios sentados que se cuelgan del marco de la puerta y está el niño saltando Sí. continuamente, los carritos estos de caminar así, zapatos con drop, las típicas deportivas de bebé que van adelantados. Claro, cuando tú quitas esto, el niño ya está yendo adelantado. Muchos adolescentes, yo les veo caminar y no apoyan el talón. No apoyan el talón. Tú como no experto, puedes ver que el niño camina normal. Los padres te dicen, no, sí, lo apoya. No lo apoya. Van muy adelantados. ¿Y cuál es la implicación de esto en el desarrollo, pero de cara a todas las estructuras del cuerpo hacia arriba? Pues mira, lo más habitual es una retracción de toda la cadena posterior muscular. Entonces, son niños que a lo mejor te vienen cuando ya son mayorcitos, que han pegado un pico de crecimiento Claro. brutal, ¿no? Y me pasó en consulta el otro día, me vino un padre y me dijo, es que este niño no caminaba así, míralo, va como un chulito. Y el niño había Como un empezado a chulito. caminar, sí, había empezado a caminar como dando saltitos, ¿sabes? De caminar normal a dar saltitos. Y claro, lo que le había pasado a este niño es que había hecho un pico de crecimiento tremendo, la cadena posterior, que ya estaba muy justita, de repente dice, yo no puedo con eso, y empiezan a caminar dando saltitos. En algunos niños se puede dar lugar en la enfermedad de Sever. ¿Eso La qué es? enfermedad de Sever es el calcáneo, que hemos dicho, ¿no? El Ok. calcáneo que tenemos no es el calcáneo definitivo, sino que aparece un cartílago de crecimiento donde se inserta el tendón de Aquiles, Ok. ¿vale? El tendón de Aquiles, y aquí aparece un cartílago de crecimiento sobre los 8, ¿no? Y en un tiempo, en unos años, lo que hace este cartílago es osificar y se queda el calcáneo definitivo que tiene el adulto.
Cuando el tendón de Aquiles ejerce mucha tracción aquí, aparece lo que se llama enfermedad de Sever, que suena muy mal, pero es eso solamente. Cuanto más tracción tenga, peor. Cuanto el niño más haya ido con drop, ¿no? Y de repente se apunta a fútbol, 0 drop, tacos clavados en la tierra, deporte explosivo, pum, ¿no? Sever. Y luego están estos que son estos niños que van como así, como adelantados, ¿no? Hiperlordosis lumbares, ¿no? El campo de visión queda alterado, no van así, ¿no? Por una parte tenemos estos. Y luego están los que compensan de otra forma. ¿Y cómo compensan? Muy bien, tengo esto que está tirando muchísimo, bajan talones y aplana el pie. ¿Vale? El pie de repente se aplana y valguiza. Porque la cadena posterior tira de la fascia plantar y el pie hace chop. Entonces son niños que el pie valguiza, niños mayorcitos, ¿eh? De pequeños es normal, pero niños mayores que ya deberían estar bien a partir de los 8 años, todavía valguizan. Las rodillitas. Son niños que están casi siempre con las rodillas medio flexionadas. ¿Sabes aquí? De ponte recto. Están con las rodillas con medio flexionadas y la pelvis hacia adelante. ¿Y luego qué hacen? Bajan. Claro, compensas con toda la... Y ese adolescente que le dicen, pero camina recto. Y yo pienso, es que no puede. No puede. Claro, y uno siempre, pues yo recuerdo a mi padre, que claro, que siempre que pasaba nos veía a mí y a mi hermano, por ejemplo, jugando a la Play o lo que fuese, y típico, pónganse recto. Entonces uno tiende a estirar los hombros hacia atrás. Pero es un problema que probablemente venga desde los pies o desde la... que esto lo habla también mucho Josefina Kutcher, desde la cadera. Claro. Una cadera mal posicionada obviamente no te permite corregir la estructura hacia arriba. Claro. Es que por más que tú le digas ponte recto, si es que la cadera la tengo en retroversión, las rodillas medio flexionadas, hay niños que los subo en el podoscopio, desnuditos, y le digo a la mamá, mira las rodillas. Dices, ¿verdad? ¿Eso qué es el podoscopio? No. El podoscopio es aquello que tenemos los podólogos como una especie de mesa de metacrilato, que es como si fuera cristal, que permite ver el pie por debajo. Ah, vale. La huella nosotros no lo usamos prácticamente para nada y se ha visto que la huella de un niño es como mucho, nos puede ayudar a algo, pero no es ni mucho menos vinculante, no es como antes, ¿no? Pie plano, pie cabo, no. Claro. Pero sí lo subimos porque nos permite a nosotros tener una visión mejor del niño, ¿no? Entonces suben, lo ves y le dices a la madre, mira las rodillas. Dices, ¿verdad? Pero como que no las estira. Y cuando yo le estiro las rodillas, de arriba empieza a descompensarse todo. Claro, entonces lo que hay que hacer es trabajar toda esta cadena posterior, trabajarla para que todo vuelva a su sitio. A mí me pasaba lo contrario. Yo tiraba mucho las rodillas para atrás, estando de pie. Sí. ¿Eso a qué se debe? Eso se llama genus recurvatum y se llama contrario. Es al contrario. Es por un exceso, ¿no?, de laxitud y la rodilla se va hacia atrás. Y suele provocar también eso, ¿no? Alteraciones en la pelvis. Claro. ¿Qué es eso? De hecho, viniendo para acá veía una chica con unos Converse y venía, o sea, bueno, al punto tal de que ya el de que ya el zapato, por no mencionar marca, estaba deforme. Deforme. O sea, fíjate. claro, porque y era ahí donde quería llegar. Al final, todas estas deformidades, tu cuerpo intenta compensar de alguna forma hacia arriba. Claro. ¿Eso puede tener alguna consecuencia mayor a nivel de dolores musculares, Sí. atrofias? Sí. Mira, ahora sería mojarme mucho, ¿no? Pero la mayor parte de las lumbalgias inespecíficas, sin causa, adultos que han pasado por 1000 traumatólogos, resonancias magnéticas, es que no hay nada. Y muchas veces vienen de descompensaciones por la parte de abajo. Por ejemplo, un adulto, ¿no? Que un pie cae un poquito más hacia abajo que el otro, ¿no? Uno valguiza más, uno valguiza y el otro valguiza más. Empieza con dolores de espalda. Van, lo ponen contra la pared y le hacen una radiografía. Va al traumatólogo, mira, porque muchas veces la hacen solo de la pelvis, se quedan así tan a gusto. Entonces, cogen la pelvis, miran, sí, fíjate, diferencia de longitud. Venga, un alza de 5 milímetros. Ponen el alza.
No hay una diferencia de longitud real, sino que es una funcional, ¿no? Entonces, todos estos casos de lumbalgias que... Mira, a veces vienen casos en consulta, cuando yo hacía adultos o a mis compañeras, por un problema específico de pie, me lo invento, una fascitis plantar, muy aguda, ¿no? Muy difícil. Lo que hacemos es tratar con un tratamiento con soportes plantares que llamamos de contención elástica, es decir, nada rígido, sino hacer que el pie trabaje bien. Y después se trata una rehabilitación, ¿no? Pues hay veces que el paciente no cuenta nada. Cuando vuelve a la revisión le dices, ¿qué tal? Los pies muy bien, pero la espalda no me duele. Digo, ¿pero te dolía la espalda? Si no me dijiste, te pregunté, que yo no relacionaba. Claro, y seguramente lo tendría normalizado también. Totalmente. Integradísimo, ¿no? Pues me duelen las lumbares. Bueno, y además es un patrón muy claro porque cuando el dolor, las lumbalgias son por culpa de los pies, normalmente es un patrón de me canso más caminando lento que caminando rápido, o te puedo aguantar caminando rápido mucho rato, pero si estoy de pie hablando con alguien, enseguida empiezo a cargarme de las lumbares, o si estoy en un concierto no lo aguanto, o de repente veo que tengo que poner un pie encima de una escalerita para aguantar bien. Que hay gente que, ahora que lo mencionas, hay gente que no aguanta mucho tiempo de pie. No. Uh-huh. Cuando técnicamente, o sea, anatómicamente estamos hechos para sostenernos de pie. Claro. Y eso puede deberse a la debilidad de Sí. de la misma... De los pies. ¿De los pies? Sí. O seguramente por una asimetría entre los dos pies. Sí. Pero bueno, si estamos hablando del típico adulto que tiene cadena posterior acortada, ¿no? Y que se va a un concierto y para ir cómodo se pone un zapatito de menos altura y de repente esa musculatura tira, ¿no? Claro. Tira toda la musculatura posterior, la pelvis intenta adaptar como puede y empiezan estas lumbalgias también. Hay muchas causas de dolor. ¿Cómo detectas cuando alguien tiene lo que acabas de mencionar de la cadena posterior acortada? Acortada. Normalmente por eso, ¿no? Lo que hacemos los podólogos es una plataforma de presiones que estudiamos al paciente de pie quieto, o sea, en estática, en bipedestación, y luego caminando. Y allí miramos cuánto choca el talón, cuánto peso hay delante, cuánto peso hay detrás. No se miran muchísimas cosas. Y luego la exploración física, ¿no? De dóblate hasta abajo, verás dónde llegas. El test, no me acuerdo del nombre del test, nunca, es algo que nunca me acuerdo del test, pero es un test en camilla de levantar la pierna hasta dónde llega. Pero hacia arriba, Sí. de hasta dónde llega hacia arriba, que con la fuerza del core, o sea, por propia... No, sin que él haga nada. Ah, o sea, vale, tú pasivo. elevándole la... Ah, vale. Sí. Y luego, siempre que tratamos algo así, más en adultos, siempre derivamos a un fisioterapeuta osteópata actualizado, porque a veces él siempre me dice, y él entiende mucho más de esto, pero siempre me dice, no te quedes solo con la parte muscular, que luego hay el nervio ciático, que a veces no da ciatalgia como tal, pero sí se puede confundir con una retracción de la musculatura posterior. Claro, y estará la fascia, Claro. hay tantas cosas que intervienen allí, ¿no? Claro, entonces siempre que veo algo así digo, mira, fisiosteópata también para tratar esto, para saber bien. De hecho, es curioso que tengo una amiga que se llama Deguedes, ella es osteópata, y ella hizo un trabajo no hace mucho donde investigaba lo contrario de lo que hablan tú, Rubens, Josefina. Ella investigaba cómo la mordida, al final, bueno, al ser todo esto el tema bidireccional, tanto a nivel interno de órganos, sino también a nivel corporal, cómo la mordida podía modificar el resto de las estructuras hacia abajo. Sí. Entonces allí es donde entra la complejidad también del ser humano, ¿no? Que la forma en la mordida, sobre todo a día de hoy, que hay tantos trabajos de ortodoncia mal hechos, sobre todo en mi generación, Sí. cómo eso puede haber modificado toda la estructura hacia abajo. Sí, de hecho tengo una compañera que es odontóloga pediátrica y está haciendo cursos de esto, o sea, ella como alumna, ¿eh? Porque le parecía muy interesante. Y sí, es verdad que cada vez hay más estudios al respecto. De hecho, Rubens creo que ha publicado hace poco un post sobre eso. Ah, no lo he visto. Sí, y es muy interesante, muy interesante. Es algo que hace falta estudiar mucho, pero sí. Tú siendo podóloga, ¿cómo terminaste en el mundo barefoot? Mira, yo soy podóloga normal. Entonces, sí, normal me refería de adultos. Claro. Sí que es verdad que está en la profesión como muy integrado
que si quieres hacer cirugía vas a hacer un máster de cirugía, ¿no? Si haces deportiva, un máster de deportiva. Pero en pediatría era como que podemos tratar niños, ¿no? Cuando salimos de la carrera. Entonces yo vi que aquí me faltaba muchísima formación. Hice un curso de pediatría con Roberto Pascual, que es un podólogo. Para mí es el podólogo de referencia de podología infantil. Y de repente empieza a hablar de calzado infantil y a mí empiezan a chispar todos los cables de ¿pero qué está diciendo? O sea, siempre me han hablado de contrafuerte, de arco en franque, ¿no? Todos los elementos de calzado infantil y a mí me cambió. Yo escuché esto, le vi tanta lógica y le vi tan claro que, es más, mi padre es médico y es podólogo. Y cuando llegué del curso, le digo, papá, que mira que he aprendido hoy de los zapatos y tal. Y me dice mi padre, pregúntale mañana porque te lo tienes que haber entendido mal. Es que esto no puede ser así. Digo que no. Y mi hijo tenía 2 meses entonces. Y a partir de ahí lo encontré fascinante y empecé a buscar toda la evidencia en el calzado infantil. Hice el máster de podología infantil, hice mi trabajo de fin de máster de calzado infantil. De manera que casi toda la bibliografía la tengo leída y todo. Y eso en niños. En adultos ha sido hace como, 2 años o así, que Jesús Serrano le conocí, somos súper amigos, y ya me dijo, venga, Neus. Y dije, venga, va. Y a partir de ahí, es verdad que como podóloga, cuando vienen a la consulta adultos, nuestro equipo intenta discernir si puede hacer la transición normal o si le hace falta algún tipo de ayuda para esta transición, ¿no? Que no haya problemas. Jesús y yo siempre estamos muy así de, cuidado, poco a poco, que vienes de un bagaje importante, Claro. ¿no? Y hay que hacerlo poco a poco. Eso me dijo una chica en un retiro que hicimos ahora en Madrid hace un par de meses. Y ella llegó como toda alarmada porque decía, no, pero es que no todo el mundo puede hacer la transición a barefoot, hay que hacerlo con cuidado. Y sí te quería preguntar eso porque si bien yo hice la transición, me compré unos barefoot y ya está, o sea, no me hice un curso ni nada, sí luego sufrí algunas consecuencias de hacer esa transición un poco a mi bola. Claro. Empecé al principio, pues obviamente todo es raro porque sientes todas las texturas. Salí a correr, empecé a correr con barefoot. Y me lesioné unos, que siempre se me olvidan los nombres de los musculitos. Son unos músculos pequeñitos que están en los laterales de las pantorrillas, que están como por adentro. Ahora sí me acuerdo, te digo el nombre. Y claro, recuerdo que se lo comenté a esta amiga de que ella siendo osteópata, y lo típico, ponte plantillas. Y yo le digo, yo sé que si me pongo plantillas, yo soluciono el dolor. Pero yo lo que quiero es que mi cuerpo se adapte. Claro, se adaptó, porque a día de hoy no me duelen, pero pasé 2 meses con un dolor brutal que no podía caminar, pero no podía salir a correr. Claro. Entonces, ¿cómo se hace esa transición? Y si siempre se puede hacer la transición independientemente de la edad y las condiciones. Claro. Se puede muchas veces, la mayor parte de las veces. Solo que hay casos contados que no. Por ejemplo, pies muy, 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 muy deformados neurológicos, que les pones una suela de 3 milímetros sin drop y desestabilizas a la persona, ¿no? Pero la mayor parte de los casos se puede. Solo que algunos es con una correcta transición, otros es a lo bestia. Yo tengo una amiga que le ha hecho a lo bestia y tan a gusto. Y otros que nunca van a poder ser barefoot solos, sino que vamos a beneficiarnos del barefoot, pero con una ayuda nuestra para que no haya consecuencias. Por ejemplo, me pide ahora una mami de un paciente mío con un dolor de pie horrible. Mamá. La mamá. Ok. Horrible. Ella pasó al barefoot así, iba muy bien. Todo iba fenomenal, hasta que un día se va a dar, dice ella, la vuelta de 2 minutos con el perro, con mi marido de toda la vida. Al volver me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí. Se va un compañero fisioterapeuta, le dice que tiene una tendinitis de los extensores, que a veces es frecuente. Pero ella había cambiado a barefoot. Había cambiado a barefoot vale. hacía un año. Vale. Hacía un año. A lo bestia, también así. Claro. Le dice eso. Que un poquito de reposo y veremos. No se le pasa. Empieza con hinchazón, le hacen una radiografía, no aparece absolutamente nada. Y a los 15 días me pide ahora a mí, en plan,
dime algo que me estoy muriendo aquí de dolor. Es verdad, el pie encima estaba más hinchado, ni siquiera podía hacer una flexión dorsal, o sea, superior a ella. Y al final pedí una prueba complementaria porque lo que le pasó y lo que sospechaba y lo que fue es una fractura por estrés. Tenía fractura. Una fractura por estrés del metatarsiano, que no suelen verse a las radiografías hechas al momento. Se suelen ver en radiografías hechas a posteriori cuando empieza a formarse el callo óseo. Ah, vale. Cuando ya está Eso mismo. curándose la... Eso mismo. Y en mi caso creo que le pedí una resonancia, que se la pidió un compañero traumatólogo, y se vio la fractura por estrés. ¿Por qué? Chica, con un pie, con un puente tremendo. Tenía un arco tremendo. Tenía poquísima grasa plantar. El típico pie así finito, con muy poca grasa. De repente barefoot. Y encima, porque tú puedes ponerte barefoot y ponerte, por ejemplo, una saltra, ¿no? Con una suela un poquito más mullidita. O hay modelos que las plantillas son como más mullitas. No, se puso una marca, no es que no sé si puedo decir marcas, pero... Sí, me imagino que sé cuáles son. Una Saguaro. No, eran es unas Merrell que no llevan plantilla extraíble. Vale. Que la suela es súper dura, que yo me las pongo para hacer excursiones ahora ya de 14 kilómetros y no pasa nada, pero claro, así de golpe y porrazo con este pie, pues le causó una fractura por estrés. Entonces, ¿va a tener que dejar de llevar barefoot? Ni mucho menos. Vamos a recuperar este pie y a lo mejor habrá que hacerlo con muy buena transición y con otro tipo de suela menos dura o con una plantilla interna que tenga algo de amortiguación, ¿no? Entonces según el paciente. A mí me vino hace poco la abuela de un paciente mío, vino el niño, la madre y la abuela. Y la abuela vino con barefoot. ¡Qué buena! Operada de juanete, operada de dedos en garra, todo. Y venía en plan, ¿qué llevaría? ¿Un mes? Hace un mes que lo llevo, estoy encantada, pero me ha salido como una dureza aquí, tal, míramelo y tal. Cuando la exploro, de la intervención que le hicieron, a veces pasa, cuando quieren bajar los dedos pequeños en garra, lo hacen así, se ponen una aguja de Kirchner aquí, que luego la quitan, Claro. Y a veces quedan los dedos rígidos, que es lo que le pasó a ella. Estos 2 dedos quedaron rectos, eso sí, pero no se movían nada. ¿Qué sobrecargas? Claro. Aquí debajo. Entonces a esta señora le dije, genial con el barefoot, pero vamos a poner una plantilla porque no nos vamos a jugar que con 70 años, con una probable osteoporosis, con unos cambios hormonales tremendos y con unos dedos rígidos, hagamos una fractura por estrés por llevar una suela de 3 milímetros. Y tan a gusto está la mujer con las plantillas. Y son las plantillas que hacemos que son de contención elástica, es decir, tú la doblas con la mano. Solo que lo que da es un poco de soporte para evitar esta carga aquí. Y es que es curioso porque en algún momento iba a llegar también al adulto mayor, pero es curioso porque los zapatos de la gente de la tercera edad también suelen ser como muy particular todos, ¿no? Muy altos en el talón, muy cerrados en la punta. Sí. Y sí te quería preguntar de qué consecuencias tiene, porque así como un niño pierde la propiocepción y toda esa información, yo creo que en un adulto mayor tiene incluso consecuencias aún mayores. Sí. Teniendo en cuenta que con una caída un bebé se repone, se para y sigue, pero un adulto mayor puede tener una fractura. Sí, claro. Y unas inestabilidades brutales. Lo que pasa que si es gente muy mayor, muchas veces no estamos a tiempo a cambiar a un barefoot. Claro. No podemos bajar. Muchas veces la estructura de la persona es que la mujer te dice es que me voy hacia atrás. A veces intentamos incluso poner una plantilla con un falso drop nuestro dentro del zapato para ver cómo podemos... Y no hay la capacidad de adaptación. El problema está en que, claro, la mayor parte tienen, lo que dices tú, unas puntas súper estrechas que encima le da más inestabilidad a la mujer. Pero no hay opciones. Y con tacón, o sea, suelen ser, por eso te digo, tienen una forma particular. Sí. Suelen ser altos en el área del talón y estrechos en la punta. Sí, además, suelen ser pies que ya tienen deformidades, más la piel
que ya es otro tipo de piel, más muchas veces insuficiencia circulatoria y luego pues la típica. Es que el zapato me ha rozado aquí, he hecho una heridita en el juanete y tarda 5 meses En curar. en curar. Y yo era enfermera y curabas y veías que metía el pie allí dentro y decías que no va a curar nunca. Que luego están los típicos abuelitos que cuando ahora ya, antes no se hacía, ahora ya lo hacen. Se compran unas zapatillas de andar por casa y agujerean la tela de donde tienen la herida. Porque es que es de lógica. Claro, y si a eso encima le sumas yo ya aquí metiéndome en cosas que no me corresponden, pero una mala alimentación, en Bueno. problemas de resistencia a la insulina, tienen mala circulación, a eso, o sea, sumado con Todo. años de desgaste, de uso, Sí, sí. Y muy poco Eh. ejercicio, muy poca movilidad. sí, se van. De hecho, justamente ayer veía o no sé si fue ahora viniendo al estudio, una señora que te das cuenta que en algún momento de la vida empiezan a perder la capacidad de saber dónde colocan el pie y ya las ves andando en la andadera, mirando hacia abajo para saber dónde ponen Claro. el pie. Y creo que eso en parte, claro, son cosas que hemos desarrollado durante años que luego se terminan empeorando, sobre todo en esa fase final, pero que no, y yo aquí te lo pregunto, no debería ser normal llegar así a la tercera edad. No, claro. Esperemos no llegar así. Pero en aquella época, sí, sí. Es que yo cuando trabajaba con gente mayor, a mí una mujer me llegó a decir que se iba a trabajar con falda de tubo larga Ok. y zapatos de aguja de 10 centímetros. Eso me lo explicaba porque yo, por los problemas que tenía ya en los pies, le decía, ¿qué tal si cambiamos? Y me dijo, es que no me vas a cambiar nunca en la vida. Ella dice que vivía aquí en Barcelona, que para subir al tranvía tenían que auparla. O sea, que no podía subir al tranvía. Entre los Pero porque ese taconazos. era, claro, porque era la forma en la que ella elegía ir a trabajar, ¿no? Bueno, lo que Ah, antes era, ¿no? Correcto. claro, Igual como la mayor parte de la gente mayor te va a decir que siempre lleva, o sea, la mayor parte de gente mayor lleva zapatos que dices, le va 2 tallas pequeño. Independientemente de la forma del zapato, es que le sale la chicha del empeine por arriba. sí, es verdad. Le van 2 tallas pequeño. Cómprese usted el zapato que quiera, porque yo ya desisto de eso, pero cómprese la talla. No, esto me va bien. Y luego te das cuenta que son gente que antes estaba mal visto un pie grande Sí. o no había tallas y han llevado siempre tallas pequeñas, ¿no? Y era como algo muy integrado, algo cultural integradísimo. Y ahora cámbialo. Imposible. No, imposible. ¿Crees que hay un punto en el cual ya es muy tarde hacer ese cambio que ya no vale la pena ni siquiera entrar allí? ¿O siempre hay algo que puedas trabajar y que puedas hacer? Claro, yo creo que si cambiara el mercado, es decir, si por ejemplo hubiera alguien que sacara zapato de persona mayor con un poquito de drop, ¿no? Y de la parte de adelante, que de hecho existen y se llaman anchos especiales, pero que no tienen nada de ancho. Lo que pasa es que como el otro es tan estrecho, Claro, esto lo consideran medio ancho, pero no lo es. Pero sacaran una puntera anatómica con una amplitud como Dios manda y luego la parte de atrás un poquito más alta, yo creo que mucha gente podría cambiaría. hacerlo. ¿Cuál es el problema? Que no hay esto. No tenemos esta opción. Entonces, mucha gente mayor queda descartada porque da respeto de Claro. repente que bajar eso. ¿Cuáles deberían o cuáles son las características de un zapato respetuoso? O un barefoot, o como le Mira, queramos llamar. son 2 básicamente, que permitan el movimiento del pie natural y que permitan que respeten la morfología de este pie, tanto la forma como la función. Y para eso tiene que tener una suela muy finita, flexible por metatarsianos, porque tiene que doblar los metatarsianos para caminar, torsionable, que tenga capacidad de torsión, porque el pie hace este gesto. Claro, Y de hecho este gesto es el que te permite que cuando tengas una irregularidad en el terreno seas capaz de sortearla. claro. Cuando nos caemos con una pequeña irregularidad, con el zapatoste. Cuando llevas la típica suela es cuando caes hacia un lado porque no has podido sortear esto. Suela muy finita o flexible, torsionable, puntera muy amplia que respete cada dedito y el contrafuerte, que es la parte de atrás, inexistente.
Esas son las características ¿Cuál es el principales. contrafuerte? Que Contrafuerte es la trasera del zapato. Ok. Hay una pieza que se llama contrafuerte, que es lo que se ponía a todos los zapatos de niños y de adultos, que lo que da es rigidez. Entonces te Vale. sujetaba. Yo con los contrafuertes, cuando era pequeña, recuerdo en el tobillo, o sea, el hueso del tobillo, los podólogos llamaban maleolo, esto que sale, Sí. auténtico dolor de que como el zapato era rígido con Claro. el contrafuerte, esto era como llevar una piedra ahí dentro. ¿Y qué opinas de que tengo muchos amigos que hacen trail, Mm. que caminan en montaña, corren en montaña y tienen que llevar o tienen la creencia de que tienen que llevar zapatos altos para proteger el tobillo? Claro, eso cada vez se está haciendo menos. Claro, eso cada vez es más como lo que hemos dicho de básquet, ¿no? Que ya no se llevan las botas altas, cada vez se ve que ya bota baja mejor. Yo qué diría a gente muy entrenada que hace trail y que están muy entrenados, lo veo bien. La típica o el típico señor de 60 años que de repente se ha apuntado a un club de senderismo, le diría, espérate un momentito y vamos poco a poco, vas cogiendo tono porque no están entrenados. Porque sí que veo, Neus, que hay mucha gente que se va a hacer estas caminatas y me da la sensación de que buscan la protección del tobillo con los zapatos, pero no sé si lo que están consiguiendo es justamente lo contrario, más bien debilitar al tobillo porque justamente no hay esa irregularidad, no le permites que experimente esa irregularidad para que se fortalezcan los tendones. Claro. Yo creo que a la larga lo que están consiguiendo es más bien debilitar al tobillo. Claro, y a eso le sumas unas suelas gruesas y rígidas. Claro. Con lo sí, cual, además, claro, pues este tipo de zapatos son súper rígidos y las suelas son enormes. claro, menos terreno sientes, ¿no? Y claro, es que es como un pez que se muerde la cola. Claro, estas personas, cuando vienen lo que hay que hacer es, vamos a entrenar tu pie. Vamos a entrenarlo. Es como si dices, bueno, es que mira, fui al gimnasio, fui a hacer CrossFit durante 15 días, cada día no sé qué, me he lesionado. El CrossFit es perjudicial. Claro. No. Es que, claro, llevas 10 años sin hacer nada, llevas 2 hijos encima, tu cuerpo está blandiblue y ahora has forzado demasiado. Pues con el pie igual. Entonces les digo, hay que hacer un plan de entrenamiento con pie y tobillo. Y más arriba incluso, glúteo medio, a veces hay debilidad de glúteo medio. Trabajemos todo eso y a partir de ahí empezaremos a trabajar todo lo otro. ¿Qué piensas de la gente que dice que los juanetes o dedos en garra son hereditarios? O son... Que pienso que es multifactorial, ¿vale? Como todo en la vida, al final. ¿Pero alguna vez has visto? O sea, siempre es mi duda porque creo que, perdón que te interrumpa, No pasa nada. que en algunas ocasiones se lo he preguntado a Josefina, se lo he preguntado a Rubens, y me da la sensación de que son como muy respetuosos la forma en la que responden, pero en alguna ocasión has visto un pie de un niño con un dedo en garra o un juanete. ¿Puede pasar? Sí. ¿Sí? De hecho, ahora estoy tratando niñas de 10 años con juanetes. No, pero digo recién nacidos, que puedas adjudicar a que sea... No, solo un caso, Vale. solo un caso. Que precisamente documentó mi compañero Roberto Pascual y había una enfermedad Vale. genética detrás. Pero ¿y cómo llegan? ¿Por qué cada vez se desarrollan más rápido que a día de hoy tengas niños de 10 años con Claro, juanete? porque hay un factor, ¿no? Hereditario, que sea un exceso de laxitud articular, una forma concreta de la de la cuña. Hay cosas como más hereditarias y luego está el factor externo. Yo hice un reel un día con una báscula, ¿no? Y tú tienes niño con juanete y niño sin juanete. Y los dos tienen una carga hereditaria, ¿no? Los dos tienen lo que sea, pero hay un factor externo que hace que la balanza se pueda decantar más o menos. Y hay niños que ya tenían cierta predisposición, pero al ponerles un zapato que ha impedido el movimiento, que la punta era súper estrecha, al poner eso, ha hecho que el juanete sea más probable que salga. Claro, porque puedes estar predispuesto a nivel genético, pero si el contexto no te lleva en esa dirección, no desarrollarlo, Claro, tengo entendido. Claro. Vale. O trabajar para ello al menos. O que salga más tarde. O, ¿no?
Pero ¿crees que si incluso teniendo la predisposición y el contexto no promueva bueno, dedos en garras, cualquiera de estos problemas a nivel de pies, ¿crees que se puede llegar a desarrollar siendo zapato barefoot, respetuoso, Claro, etcétera? el principal mecanismo fisiológico del pie, ¿no? De patomecánica, por el que el juanete sale es porque el pie prona demasiado, es decir, el medio pie cae hacia adentro. Ah, vale, yo pensaba que era por la puntera. La puntera es el factor externo, Ah, ok, pero vale. el factor propio, ¿no? Ok, Es que el pie cae, o sea, valguiza, ok. y es uno de los factores por los que sale el juanete. Si este pie ha estado trabajado, tiene tono y todo va bien, no. Si no se identifica esta caída, porque hay veces que tú haces todo bien, llevas barefoot, ¿no? Todo bien, pero tienes una laxitud que no ha permitido que este pie se enderece, podría aparecer. Pero claro, si este pie trabaja, encima tiene espacio, ¿no? Ni mucho menos será con la gravedad que lo haría con un zapato con puntera estrecha y sin moverse este pie. Porque si este pie encima no se ha movido nunca, Claro. peor, más débil. ¿Y qué opinas? Yo recuerdo que de pequeño, en Neus a mí me pusieron, yo creo que eso ya a día de hoy no sé si estará prohibido, pero era terrible. Yo no sé ni qué edad tenía, me ponían unas botas ortopédicas Sí. que además iban atadas. O Una sea, barra. pero iban atadas entre ellas. Sí, con una barra. Me las ponían para dormir y yo recuerdo, claro, por la edad que yo tenía, es esa edad en la que tú de noche te sueles ir al cuarto de tus padres porque quieres ir a dormir Sí. con ellos. Claro, mi casa era muy grande y el recorrido que yo tenía que hacer de mi cuarto al cuarto de mis padres era largo y yo tenía que ir gateando, arrastrando los pies. Eso se sigue haciendo. ¿Qué sentido tiene? Yo no recuerdo ni siquiera por qué me los No pusieron. sabes por qué. Eso se llaman férulas Dennis Brown. Son dos botitas con una barra al medio que se ponen para dormir. Y encima te van abiertas, ¿no? Abiertas. Vale. Generalmente se hacen para las marchas en intraversión, ¿no? Niños que caminan con los pies hacia adentro de forma patológica. Ok. Y que muchas veces es debido o a la tibia, ¿no? Que está torsionada hacia adentro, o al pie. Entonces se ponen las férulas para intentar revertir eso. Y también son muy usadas en el método Ponseti para el tratamiento del pie zambo, que es la malformación más frecuente en niños. ¿Eso qué? Que No eso lo es conozco. niños que nacen con el pie hacia adentro, hacia arriba. Así. Ah, vale, sí, Pie ya. zambo se llama, o equinovaro. El tratamiento más eficaz y con menos recidivas que existe es el método Ponseti, que aquí en Barcelona está el equipo de referencia para mí mundial. Ellas dicen que no, pero es el equipo de la doctora Ey, y está Marta Viñals, que es compañera mía, podóloga. Y se utilizan muchas botas a las férulas Dennis Brown para eso. Y de hecho, cuando se usan, creo que hasta los 5 años, si antes se quitan, más riesgo de recidivas hay, porque este pie zambo es como que tiene memoria. Entonces, sí se siguen usando, a diferencia de otras férulas nocturnas como las de sirena, que había antes y tal, que ya no se usan. Que esas son las que... esa era la que te iba a comentar, que son unas mangueras, ¿no? Sí. Tenían sí, como que unos va tubos allí. de la cadera a los pies. Eso mismo. Pero eso buscaba hacer lo mismo. No, eso buscaba para las rodillas en X, Ah, vale. para juntar los tobillos para que las rodillas se enderezaran. Ah, porque eso incluso veías niños en el colegio con ese tipo de botas. Ah, bueno, estas eran ya las diurnas, imagino, ¿no? Las férulas vale. sirenas son para dormir también, Ah, ok. como una cola de sirena. Ok. O sea, Ah, juntaban las sonaba. dos piernas. Claro, estas pues ya no se usan, ya no, están en desuso. Pero las férulas Dennis Brown sí, en método Ponseti, muy adecuadas. Pero yo me pregunto algo, ¿por qué a día de hoy en la población moderna puedes ver este tipo de deformidades? Porque yo lo llevo un poco como al tema de la ortodoncia, ¿no? En la población moderna cada vez estamos necesitando más ortodoncia, pero porque tenemos menos, bueno, por el tipo de comida que tenemos, los músculos de la mandíbula no se desarrollan, la amplitud, bla, bla. Porque luego tú vas a poblaciones aisladas y tienen una alineación perfecta e incluso cuando sacan restos antropológicos te das cuenta que también dientes perfectos, no le falta ninguna pieza dental. ¿Crees que hay algo en el estilo de vida que está haciendo que seamos cada vez más propensos a este tipo de deformaciones? No, claro. Que tengamos que cada vez utilizar más este tipo de
de Ah, botas, de... No, no. en general todo. Vale, no, porque esto es una malformación Ah, congénita vale. que no tiene nada que ver, eso O sea, no. nace con la tibia Sí, o con sí. el... Vale. El pie zambo, sí, sí. Además es la más frecuente, ¿eh? De Malformación. malformaciones congénitas. Esto no. Ah, vale. Pero alteraciones en los pies, sí, claro. Sí, cada vez somos más sedentarios. Claro. Cada vez caminamos menos y cuando lo hacemos lo hemos hecho con zapatos súper inadecuados. En tema de niños se mueven más, pero los adultos no nos movemos a no ser que hagamos algo más específico. Entonces, cada vez hay pies más débiles y estamos más dormidos. Eso sí, que luego, ahora por lo que yo veo, está habiendo una tendencia de corriente, ¿no? A moverse más, a más contacto con la naturaleza, pero hasta ahora no. Y tú hablabas antes del tema de los pie planos. Mm. Y es curioso porque hay un reel tuyo hablando de que Usain Bolt tiene pie Pie plano. plano. Entonces, no siempre es un problema. ¿Cuándo No, es un no. problema? Cuando no es funcional. Es decir, nosotros en consulta a los padres les decimos, es que me da igual que el pie sea plano que no lo sea. Yo lo que busco es que no haya síntomas, es decir, no es normal que un niño se canse mucho. Y aquí nuestra función es determinar si se cansa porque se cansa o si se cansa porque quiere bracitos. Esto también es así. No es normal que un niño se caiga mucho. Según la última escala, caerse mucho se considera 5 veces al día cada día. Y no es normal que un niño Eso tenga para un niño. para un niño. Ok. Y no es normal que un niño tenga dolor. Son 3 cosas. Si no hay síntomas, valoramos el pie y valoramos la parte funcional. Si esta parte funcional con test que hacemos es correcta, muchas veces no tratamos. Lo que decía, Usain Bolt tiene el pie plano. Entonces, no tenemos que tratar. Pero cuando este pie no es funcional, casi siempre aporta algún tipo de sintomatología. O cansancios, o que es muy torpe el niño, cosas de estas. Entonces, es cuando sí nos planteamos poner tratamiento. ¿Qué síntomas puede ubicar una persona teniendo en cuenta que los pies afectan lo que hablábamos antes, toda la estructura hacia arriba? Mm. ¿Qué síntomas debería buscar una persona o con qué síntomas se podría identificar para saber que el problema viene desde los pies? Puede ser o simplemente dolor en el pie, dolor en la parte del medio del pie, que es el tendón que está tirando, fascia plantar. Un síntoma muy claro también es, es que cuando camino rápido, que voy a perder el autobús, me empieza un dolor terrible en la cara anterior de la tibia, la parte de adelante. La tibia muchas veces es que hay una retracción de la musculatura posterior, no tienen la capacidad de levantar el pie para caminar y tiran, ¿no? De los extensores de los Ah, dedos, de tibia al anterior, ¿no? Y es un dolor que va por el dorso del pie y adelante de la tibia. Sobrecarga de gemelos, dolor en la cara anterior de la rodilla, sobre todo al bajar escaleras, ¿no? Porque el tendón del cuádriceps tira de la rótula y la empuja contra el fémur. Y lumbalgias. Las lumbalgias, yo creo que es la reina en adultos. En ¿cómo niños no, ¿eh? en niños no? ¿Cómo deberíamos hacer la transición? Si hay alguien que nos escucha y independientemente del zapato que utilice, quisiera cambiarse a zapatos barefoot. Pues mira, hay unos pasos. Por una parte tenemos la introducción de calzado barefoot, que es poco a poco. Primero os diría, ¿cómo vas calzado por casa? No, yo llevo unas zapatillas siempre, no sé qué, sí, son acolchaditas y tal. Venga, pues vamos a empezar primero quitando esto. Vamos a En casa acostumbrar deberíamos estar descalzos. totalmente, Vale. totalmente. O si no puedes, por lo que sea, porque vives en una casa, una masía del siglo, yo qué sé, y que hace un frío horrible, pues bueno, Claro. pero un calcetín. O, o una zapatilla de goma muy, muy, muy plana. Entonces, primero, caminar por casa, si hay césped, caminar por el césped, por las piedras, ir acostumbrando el pie poco rato al día. Después, empezar a usar barefoot y dentro de todos los zapatos, de toda la gama que hay, que ahora hay un montón, afortunadamente, escoger aquellos que la suela sea un poquito más gruesa. A lo mejor podemos empezar por tipo deportiva con suela
amortiguada, que no la queremos, ¿no? A la larga, pero nos sirve bien para la transición. Un poquito de amortiguación y poco a poco. Hay zapatos que llevan plantillas de transición. Ah, vale, no sabía, venían con... Sí, hay marcas que te venden el zapatito y la plantilla de transición, Ah, qué bueno. que es acolchadita y un poquito más alta por atrás. ¿Y tiene soporte del arco, no? No, Vale. solo tiene un poquito de altura posterior y un poquito de grosor, de confort, digamos. Y empezar muy poquito a poco, pues me voy a hacer un encargo, me las pongo, vuelvo. Y aumentar las horas durante el día, hasta que llega un día que les lleves todo el día. Y paralelamente a esto, hay que hacer ejercicios para tonificar este pie. Que son, es que por la red se encuentran casi todos. El típico de coger objetos con el pie, aguantar a la pata coja, coger nunca me acuerdo cómo se llaman, aquellos cuadraditos del yoga. Sí, sé Los cuáles bloques son, de pero... yoga. Sí, tampoco sé cómo se llama. Bueno, pues bloques de yoga. Poner las puntas y hacer flexión dorsal y flexión plantar. El típico de poner el talón fijo y arrastrar la toalla con los Ah, ese lo he dedos. hecho. El short, ¿no? Del de acercar, ¿no? Sin levantar el pie, acercar. Primer metatarsiano y talón. Así. Ok. Ah, eso no lo sabía. Este es muy, muy, muy efectivo. Es difícil de hacer porque la gente tiende a levantar, Sí. pero es muy efectivo. Entonces, hacer muchos ejercicios de estos. Incluso puedes hacer también de glúteo medio, de core. Puedes hacer un montón de cosas para facilitar a este pie esa transición. ¿Y qué opinas aquí voy a mencionar marcas porque si no es difícil hacer referencia a ellas, pero qué opinas de zapatos o sandalias tipo las Birkenstock que tienen una particularidad, son más anchas al frente, pero luego son súper rígidas, o incluso sandalias como las Crocs, que también te permiten libertad, pero luego no son completamente barefoot, tienen Claro, un realce también en el talón. claro. Las Crocs, siempre digo lo mismo. Si tú vives en un bloque de pisos, en el 5.º piso, y hay una piscina, ¿no? En el jardín, baja con las Crocs, no pasa nada. Bajas, porque además van muy bien para que cuando te vas a duchar en la ducha no pises Claro. el suelo aquel, va bien. Pero ya, todo el día con Crocs no. Y es que hay gente que está todo el día con eso puesto. Claro, suelas, que hemos dicho, gruesa, Sí. con elevación y todavía se salva, que son más o menos flexibles y que la puntera es amplia. Y lleva una tira posterior, que esa tira no es regulable. ¿Tú has visto a alguien llevando una Crocs con la tira puesta? No, nunca. Yo no he visto a nadie nunca. Entonces, ¿qué hace el dedo? Continuamente. Eso te iba a decir, porque también pasa con las hawaianas, no sé cómo se llaman, Claro. que están muy de moda Claro. y que estás constantemente, porque el pie tiene que como que agarrarse para que no se te salga la sandalia, ¿no? Claro, entonces tienes que hacer una rectación continua, un trabajo continuo para que el zapato siga contigo. Claro. Por ejemplo, ahora Vivo ha sacado unos zapatos de dedo. Y claro, me la han mandado en No lo he plan. visto. Sí, me la han mandado en plan. ¿Pero qué han hecho? Vivo Barefoot. Vivo Barefoot. A mí me encanta, una marca Sí. que me gusta mucho. Y claro, me la han mandado en plan, ¿pero qué han hecho? O sea, ¿cómo sacan uno de dedos? Y no, porque está así. Pero claro, no las he tocado. Pero de dedos tipo la Five Fingers, ¿dices tú? No, ¿Cómo de tipo dedos? las hawaianas. Ah, vale, sin soporte detrás. Nada, solo con eso así. Ah, vale. Y claro, dices, bueno, pero si estamos diciendo que esto no es bueno, claro, no las he tenido encima, ahí Claro. delante, pero por la imagen parece como que lo que han hecho es alargar un montón las tiras hacia atrás, de manera que parece que queda encajada, Ok. y luego la suela. O sea, por lo que yo he visto en la imagen, no es una suela recta, rígida como las hawaianas y, Claro. que va en pala. No, es que da la sensación que es como un guante. Tiene la forma de los dedos. Es como, yo creo que te debe acompañar el pie. O sea, tú no tienes que chancletear porque te acompaña Claro. el pie. Yo tuve de ellos una versión como una de las primeras, que estaban en tantos países, ni sé cómo se llaman, sandalias. Y sí es verdad que ellos las retiraron del mercado porque como al final tienes que atrapar el pie y utilizan tiras a los lados, te reventaban el pie por todos lados. Ah, mira.
Ah, pues no Y lo porque sabía. las aletitas que utilizaban eran de goma. Y claro, Entonces, claro, te van rozando y es que te revientan. ah, mira. Pero no sabía que tenían... Pensaba que hablabas unos tipos más bien Five Fingers. No, no Tipo es de de... verano que me las ha mandado una seguidora hace poco. Y más allá de que esas sandalias no. ¿Y cómo hace una persona que por trabajo, entre Ya. comillas, se le exige el utilizar zapatos en punta y tiene... O por deporte, por fútbol, ballet, etcétera, puede utilizar esos zapatos mientras entrena, mientras practica, mientras trabaja y luego un poco darle la libertad al pie? ¿Tiene sentido hacerlo así? Sí. De hecho, cada vez hay menos sectores, porque, por ejemplo, el deporte no, ¿no? Pero, por ejemplo, zapatos de seguridad, ya hay zapatos de seguridad respetuosos, con puntera amplia. Lo que pasa es que sí que es verdad que a algunos pacientes míos, la empresa les dice, no, porque no tiene el nivel de seguridad no sé cuántos, hay que cumplir ciertos niveles. Claro. Pero bueno, ya es algo. Los profesionales sanitarios que iban todos con Crocs y tal, cada vez más los ves con saguaro. Está cambiando. Y luego hay este pequeño sector que no van a poder modificar por lo que sea y que les digo igual. Es que el pie puedes utilizar igualmente durante todo el día. Es como si... Es que claro, porque yo, me lo invento, ¿eh? Yo el domingo tengo un cumple de mi hijo y claro, si me como un donut, ¿luego qué hago? Pues cena sano, come sano al día siguiente y al Claro. otro día otro y otro. Lo hacen mejor en todo lo demás. Claro, pues eso igual. Sí que es verdad que cuando tú tienes un pie que ha ido con barefoot y entrenado, que te quepa luego en un zapatito de salón, Sí. es Yo, duro. que eso era lo que te iba a comentar. Yo ya había transicionado a los barefoot y recuerdo que en su momento me quería comprar es un modelo Adidas que se hizo como muy popular hace un par de años y la pasé fatal. Fatal. Los tuve que regalar porque es que te empiezan a doler los pies por todos lados. Sí. Y te quería preguntar por una parte, si, porque por lo menos a mi chica le encanta utilizar zapatos de tacón. Entonces es algo que ella me dice, yo no lo voy a dejar de utilizar porque me gusta lucirlo, porque al final forma parte de una moda también. Claro. Tiene sentido de justamente eso, de como generar esa adaptación por una parte. En el caso de ella, ya nunca ha utilizado barefoot, pero hacer la transición y seguir utilizando o no tendría mucho sentido. Es lo que digo siempre, si es como algo puntual, no pasa nada. Si ella cada día a trabajar se pone zapatos de tacón, Claro. te diría, no, porque es que son muchísimas horas al día que va a ir con zapatos de tacón. Pero si lo utiliza como algo puntual, de, pues mira, este día tengo una reunión, quiero ponerme algo de tacón, no pasa nada. Y el resto del tiempo, pues ir con zapato barefoot. Pero sí que es verdad que lo que dices es que si va a ir mucho tiempo con tacones cada día, pues no tiene mucho sentido. Porque... ¿Qué relación tiene o si es que se puede relacionar? Porque me da la sensación de que hay muchas mujeres que trabajan en tacón, en zapatos altos, Sí. y luego las ves que sufren de cefalea, ves que sufren de problemas articulares, ves que sufren de estreñimiento. ¿Qué relación tiene el tema de los zapatos, estos zapatos en punta, zapatos de tacón, con todos esos problemas? Sobre todo que creo que son mucho más frecuentes en mujeres y no sé si tienen relación directa con ese tipo de zapatos. Claro. A nivel de vísceras no lo sé, el tema de estreñimiento y tal, pero a nivel de dolores articulares y cefaleas es obvio. O sea, es que cuando tú desplazas todo el centro de gravedad, automáticamente las rodillas están sufriendo una barbaridad, cadera sufre una barbaridad, lumbares sufren y ahora voy a decir una cosa que a lo mejor o sea, me va a decir qué barbaridad, pero muchas cefaleas vienen dadas de aguantar eso. O sea, y yo estar en una boda, ¿no? Y ver a una mujer con una mala cara y decir, ay, que estás bien, tal. Dices, que tengo un dolor de pies, Sí. que es que me ha entrado dolor de cabeza. Pues hay gente que esto es diario. Hay mujeres, sobre todo, que diariamente tienen que, o se quieren poner zapatos que les van a perjudicar. Entonces podría estar relacionado, claro. ¿Crees que porque sí he visto que algunas marcas han empezado a coquetear con el mundo Sí, barefoot? Yo me leí hace poco la autobiografía del fundador de Nike y te das cuenta que al final terminamos todos utilizando zapatos en punta porque en parte los zapatos deportivos son en puntas, tienen tacón, que hay mucha gente que cree
como son deportivos y no utilizo un zapato de tacón de mujer, no tengo un zapato en punta y con tacón. No, te dicen son anchos, estos son anchos, te dicen. Claro, imagínate cómo serán los otros. Entonces, claro, entendiendo de que todos terminamos utilizando zapatos en punta y de tacón por una obsesión del fundador de Nike, que quería ver sus zapatos en la población en general, pero que a día de hoy ya hay marcas deportivas, incluso un poco coqueteando con el mundo barefoot. ¿Crees que el futuro está en volver en lo que nunca debimos haber perdido, que era la capacidad de tener un zapato que respetara la forma natural de los pies? Sí, pues ojalá. Ojalá, porque hay mucha gente que dice, no, es que está moda del barefoot, no está moda del barefoot. Y a veces pienso, uff, como se convierta esto en algo pasajero, me sabría muy mal. Pero luego pienso en el tema de la alimentación, ¿no? Carlos Ríos y grandes referentes, que no. O sea, empezó hace muchos años y de hecho está cogiendo más fuerza, Sí. ¿no? Alimentación consciente. Y yo creo que en los zapatos, o eso espero, pase lo mismo. Que cada vez no se deje de fabricar una línea que funciona, porque entiendo que al final son negocios, pero que la parte más saludable siga existiendo para aquellos que se quieran cuidar el pie, ¿no? Entonces, yo espero que las marcas cada vez también vayan más acordes a esto. Y yo creo que sí, que al final van a ver también que el respeto al pie no es una moda. Sí, yo creo que la gente, era lo que tú decías, ¿no? El ejemplo de la alimentación. Creo que en su momento cuando empezó Carlos Ríos era como lo raro e incluso era como lo extremo. Extremista, sí. Claro, era comida real, uy, ¿de qué habla esto? Ya a día de hoy él está en medio, o sea, es lo normal. Ya más bien Exacto. hablar de comida real se ha convertido en lo normal. Y ya bueno, los extremos ahora es la dieta carnívora o la dieta vegana. Me da la sensación de que con esto es un poco igual. Claro. Yo sí me doy cuenta que cuando salgo a la calle hay mucha gente que se fija en mis zapatos. Sí, sí. Porque todavía les choca. da la sensación de que es algo extraño esa punta ancha, ¿no? Claro. A mí ya me sucede lo contrario. Sí, Veo un sí. zapato en punta y me parece Mira, parece aberrante. con lo que hemos dicho antes fuera de cámara, que me ha pasado a mí, que me acaban de diagnosticar una enfermedad autoinmune, de repente, pues no, te hablan de la alimentación antiinflamatoria, todo. Y te prometo que pensé, ojalá llegue el día en que alguien tenga una fascitis plantar, tenga un juanete, ¿no? Y un médico, un profesional sanitario o la población en general le diga, oye, mira, aparte de lo que te van a hacer, ¿no? Plantillas, lo que sea, está esto, ¿no? Está un zapato que respeta tu pie, puedes entrenar el pie, lo puedes trabajar muchísimo para que esto no te vuelva a pasar, para minimizar el dolor. Sé que se infiltra, pero espérate, porque antes está todo esto, ¿no? Como a mí la información que me ha llegado por parte de profesionales es, vamos a pasar este brote, pero es que hay mucho que puedes hacer, ¿no? Extra, con alimentación, con todo. Ojo, ¿no? Pues, y pensé, ojalá pase esto algún día con el zapato, ¿no? Que la gente lo vea como una opción más. Y yo creo que Que sí. lo normalicemos, Claro. el zapato barefoot. Yo creo que la mayoría no utiliza zapato barefoot porque me ha tocado escuchar la opinión de otras personas, porque se les hace extraño y obviamente llevamos toda una vida viéndonos desde arriba, Sí, los zapatos así, y ahora tienes que verlos anchos al frente. sí. Pero lo que tú decías antes, a día de hoy creo que hay tanta variedad en el mundo de los barefoot Sí, que hay para todo. Incluso hay zapatos claro, menos anchos. A mí me gusta mucho en los Vivo porque no son tan anchos al frente claro. y además tienen modelos iguales a los que se han hecho populares Claro. en otras marcas. Y siempre digo lo mismo, hace unos años tú encontrabas el típico zapato barefoot, color casi siempre era verde caqui, ¿no? Y marrón, y no pegaban nada con mi estilo y me hubiese costado muchísimo meterme allí dentro porque es que no, Sí. no lo veía. Hoy en día, nuestra marca, hemos salido a la pasarela Cibeles. Han desfilado con unos zapatos barefoot, que fue espectacular. O sea, que ya forma parte de la moda. Ya no... Ya ves gente que forma parte del mundo de la moda, actores que ya llevan zapato barefoot. Y eso cambia. Eso quiero que cambie la perspectiva de todo. Yo creo que de hecho, cuando te das cuenta y rastreas modas en el pasado, que han permanecido sobre todo en el mundo de los zapatos, te das cuenta que siempre han sido típico grupo de, no sé,
5 o 10 chavales, los outsiders que los vieron en Nueva York con unos Sí. zapatos que nadie usaba y ya luego agarran y se convierten pasan por la moda y luego se convierten en parte de la sociedad. Creo que es lo que está sucediendo con el mundo del barefoot, porque luego ves personajes de la Sí. televisión como Cristi Pedroche Cristina. que ves un comentario que les encanta los barefoot cuando los publica Rubens o incluso a ti, Sí. que te das cuenta que allí hay gente que le está resonando y no únicamente porque ahora hay zapatos mucho más atractivos, sino porque les resuena de que tienen la forma Sí. de lo que debería ser la forma del pie que nunca debimos haber perdido. Sí. Además, Cristina es una gran embajadora de este movimiento y lo tiene súper integrado y es una gran defensora, sí. Yo no sabía hasta que vi un comentario de ella en un post de Rubén, pero no sabía que ella... ¿No? Sí. Que ella, bueno, me imagino que los usa los barefoot, pero no. Cristina habló de eso en pleno prime time del hormiguero. ¿En serio? Y habló de los separadores y del calzado barefoot, sí. Qué genial. Es genial. Nada, de verdad Es que genial. gracias por haberte venido, porque de verdad que ha sido súper interesante. Yo simplemente es invitar a la gente a que se cuestione las cosas, que vaya y busque Claro. cómo es el pie de un niño de forma natural, recién nacido, Claro. y que vaya y que se vea los suyos. Yo siempre hago la práctica, voy en la playa caminando y voy viendo las huellas Claro. de la gente que tiene los pies deformes, lamentablemente, Claro. por una mala elección de vida. No, y además yo siempre digo, nosotros divulgamos y damos la información, que la información llegue. Con esta información, cada uno que decida. Porque a veces te llega la información en un momento de tu vida que a lo mejor no estás para escucharla, pero da igual, que quede allí. Que algún día saldrá o a lo mejor la necesitarás, pero que se tomen decisiones informadas. A mí lo que me daba rabia cuando empecé con el mundo infantil es tomar decisiones en función del marketing, de lo que te vendan. No. Toma decisiones informadas en función de lo que tú sabes y a partir de ahí ya. Nunca vamos a cuestionar lo que decida cada uno. Nunca. Es verdad. Nada, mil gracias por haberte venido. Gracias por invitarme, por tratar este tema que me encanta. Gracias. A ti.